Hola, este es el canal de Terra Hispana y voy a contestar un vídeo sobre el término de Latinoamérica del youtuber Gran América. Tampoco voy a hablar del origen histórico del término Latinoamérica, el cual he repetido cientos de veces que no fue creado por franceses, como muchos han querido hacernos creer, sino que fue creado por dos hispanoamericanos, uno el colombiano Torres Caicedo y otro el chileno Francisco de Bilbao, ambos para separar a las regiones anglosajonas y protestantes en América de aquellas de habla romance y católicas. Y no, Torres Caicedo no renegó del término Hispanoamérica jamás. De hecho, utilizaba más este término que el de Latinoamérica hasta su muerte, utilizando Latinoamérica solo para temas geopolíticos y de unión panamericana. Realmente fue el francés Michel Chevalier el primero que usó el término de Latinoamérica en su libro Letras de América del Norte, y lo publicó en el año 1836, es decir, cuando el autor José María Torres tenía nada más que 6 años, y el otro autor, Francisco de Bilbao, empezó a utilizar el término por el año 1856, el mismo año que José María Torres. Algo que aclarar es que Francisco Bilbao rehusó de ese término por los años 1863. Y José María Torres, aún nacido en Colombia, residió gran parte de su vida en Francia, muriendo allí. Argumento número 1. No somos latinos porque nunca fuimos provincia romana ni fuimos conquistados por romanos. Los verdaderos latinos son los españoles y los europeos porque ellos sí fueron parte de Roma alguna vez. A esta falacia se le llama hombre de paja, donde se tergiversa el punto del mensaje y se ataca algo que no tiene nada que ver con el mensaje o con el argumento real. Nadie ha mencionado jamás que somos latinos porque fuimos conquistados por los romanos o por haber formado parte de una provincia romana. Creo que no existe una sola persona que crea que los romanos estuvieron en algún punto en América. La RAE o la Real Academia Española, así como cualquier otro diccionario, es claro con el término latino y refiere a perteneciente o relativo a los pueblos que hablan lenguas derivadas del latín, es decir, latino refiere a aquellos pueblos que hablan lenguas que derivan principalmente del latín. Entonces, el argumento de decir, tu pueblo nunca fue parte de una provincia romana o fue conquistada por Roma, entonces no eres latino, proviene de una falacia argumentativa, donde se parte de que la única definición posible del término latino es relativo de las provincias romanas o relativo a Roma, y esto es ya de por sí una equivocación tremenda, pues la palabra latino puede tener y de hecho tiene varios significados al mismo tiempo, así como cualquier palabra del español y de la gran mayoría de idiomas que pueden también tener más de un solo significado. Utilizando el mismo argumento de la RAE, se puede verificar que todos los significados de la palabra latino refieren a Roma. 1. Natural de Lacio, región de Italia, es decir, donde se formó el Imperio Romano y donde está situada la ciudad de Roma. Segundo, perteneciente o relativo a los pueblos de Lacio o las ciudades con derecho latino, es decir, ciudades dentro del Imperio Romano, regidos por sus leyes. Tercero, perteneciente o relativo del latín, o propio de él. Volvemos a latín, la lengua del Imperio Romano. Cuarto, perteneciente o relativo a la Iglesia Latina, una manera de decir Iglesia Católica o Iglesia de Occidente. Quinto, dicho de una persona de alguno de los pueblos que se hablan lenguas derivadas del latín. Por ende, sigue refiriéndose a Roma. Como vemos, todas las definiciones de latino vienen dadas por el Imperio Romano o Roma. Argumento número 2. Canadá formaría parte de los países latinoamericanos, ya que poseen una gran cantidad de francófonos. Este es uno de esos argumentos donde se trata de negar algo no demostrando una contradicción o un fallo de lógica, sino apelando a la emoción de la persona, sabiendo que muchos latinoamericanos no sentimos que Canadá debería formar parte de Latinoamérica. Falacia de apelación a la emoción. El error con esta falacia es que lo único que demostraría este planteamiento, en caso de ser cierto, no es que Latinoamérica es un término incorrecto o que no debería usarse, sino que Latinoamérica debería incluir a Canadá. Y como no sentimos que debería ser así, pues los latinoamericanos no deberían decir este término. Es decir, no es un argumento que pruebe el rechazo de la palabra de manera lógica, sino que hace que las personas la rechacen por pura emoción. Realmente el argumento de Canadá no pretende llegar a la emoción, sino pretende ser un experimento mental, en el cual en el no muy hipotético caso de que Quebec se independizase del resto de Canadá, este debería ser incluido dentro de los países latinos, y estando dentro de América, por ende latinoamericanos.
Y lo que pretende este experimento no es hacer sentir que esto no debería estar, sino hacer pensar que si realmente el término de Latinoamérica puede referirse a lo que las personas quieren comunicar. Por ejemplo, una persona que no le gustan las patatas no debería decir no me gustan los tubérculos, debería decir no me gustan las patatas, porque si dice no me gustan los tubérculos, dentro de la propia definición entran tubérculos como las zanahorias, las cebollas, etc. Y estos alimentos sí le pueden gustar, pero está utilizando un término que no se adecua a lo que éste realmente quiere comunicar. Por ende, el término de Latinoamérica se debe de sustituir por lo que realmente la gente quiere comunicar, que son los casos de o Hispanoamérica o Iberoamérica. Argumento número 3. No existe cultura latinoamericana, existe cultura hispana y por eso no se debe usar el término Latinoamérica. Existe un argumento que niega que la identidad francesa o que la cultura en general derivada de Francia tenga que ver con la cultura hispana o la iberoamericana, y por esto que países como Haití o Guyana Francesa no tienen nada que ver con el resto de países iberoamericanos. También se habla de que realmente no existe una cultura latina y por esto no es correcto el término. El primer error aquí es no aceptar la similitud entre la lengua francesa con la lengua española y la portuguesa, las tres objetivamente hablando lenguas romances o latinas, que lingüísticamente tienen mucho más que ver entre sí que cualquier otro tipo de lengua que no sea romance como el inglés, el alemán, el ruso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo segundo es no aceptar la religión católica, que es después de la lengua el mayor influenciador de la cultura y de los eventos festivos, y que es, en el caso de los países francófonos de América, la religión imperante, como lo es también en la mayoría de los países iberoamericanos. Aquí, aunque el vídeo siga, y cualquiera que quiere verlo tiene el link en la descripción, se ve que en ningún momento da una explicación, en ningún momento da ejemplos de cultura latinoamericana, sino simplemente de cultura latina en general. No se cierra a la parte de América, por ende sí existe en parte la cultura latina, pero no la cultura latinoamericana.